No porque ya sea libre, ya no tengo el yugo, ya no tengo todas estas cadenas, no porque ya no tenga esto. Ahora soy libre y como ese toro y esa mula y esos bueyes salen corriendo, ahora sí me voy a meter en una cantina, ahora sí me voy a meter a hacer esto con estas mujeres, ahora sí me voy a ir a las drogas, ahora sí me voy a ir a estar en los bares y todo ello. No es una licencia para pecar. No es una licencia para que ahora sí darle vuelo a la hilacha, ahora sí mi vida loca, ahora sí soy libre. Hasta muchos cantan: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libres. Sí, te hizo libre, pero para que no vayas otra vez. Escúchenme bien, estábamos, las personas que estaban en drogas, en alcohol, en cigarro, en pornografía, en vicios, en hábitos, en malas palabras, en golpes, en abusos, robar. Nos hizo libres el Señor para ahora vivir honestamente y las bendiciones. Dios nos va a bendecir. Y es mejor, escúchame, es mejor comerte un bocado de pan, un virote con frijoles y con salsa tapatío. Perdónenme. Es mejor eso a que te comas un manjar de 5 platos con algo que robaste o algún fraude y todo ello. Mejor pobremente comerte eso y comértelo a gusto. Pueden decir amén. La gracia no es permiso para pecar. En Gálatas 5, 19, 21 nos dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practicaban tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hay 3 listas de pecados en estos 3 versículos. Inciso A, apunta ahí: pecados sexuales en el versículo 19, pecados religiosos en el versículo 20 y pecados relacionales en el versículo 20 al 21. Miren esta frase: os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Tú no has sido salvo por gracia para que después vayas a pecar ni servirle al pecado. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puedo derrotar al pecado? ¿Cómo puedo vencer entonces al pecado? ¿Cómo puedo quebrar las ataduras, las cadenas, el yugo del pecado? ¿Cómo puedo estar apegado a la ley y no estar apegado al pecado? Apunta esto, inciso B, apunta esto bien. Aquí está la respuesta: la santidad, fe en Jesucristo, debe ser guiada por el Espíritu. Si tú eres guiado por el Espíritu, Él te ayudará a vivir en santidad. Dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo cadenas, no estás bajo ley. El Espíritu te da libertad y te guía a no pecar y hacerlo porque amas al Señor, no porque le tienes miedo a Él. Fíjense bien lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1 al 8. Léanlo bien esto, por favor. Mírenlo en su Biblia o en el PowerPoint también. La Biblia declara: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y ¿de qué? Y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Siguiente slide. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. La última slide. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a esta ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a esta ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar
a Dios, no pueden agradar a Dios, a menos que lo hagas a través del Espíritu. Miremos allí en Hechos capítulo 9, mientras los músicos pasan, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Voltea ahí en Hechos capítulo 9. Miremos la conversión de Pablo y te voy a decir algo. Pablo te está hablando esto porque este hombre había estado obedeciendo la ley. Él estaba tratando de obedecer la ley. Él no quería romper ninguno de los eslabones de la ley. Y todavía lo que hacía él es buscaba cristianos para matarlos, creyendo que estaba obedeciendo la ley. Fíjate bien lo que dice en el capítulo 9, versículo 1. Saulo respirando a una amenaza sin muerte. Fíjate lo que la ley lo hacía hacer a él, ¿ok? Respirar amenazas de muerte. ¿Contra quién? Los discípulos del Señor. Él vino al sacerdote sumo y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura es cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Pablo el apóstol servía a Dios conforme a la ley. Era como cargar esos 613 eslabones. Era como estar en ese yugo toda su vida tratando de obedecer la ley. Después se escucha que Cristo está predicando y ahora ha dejado discípulos y ahora él anda persiguiendo a los cristianos. Aún creyó que matando a los cristianos lo lograría, pero el peso de la ley no lo podía salvar. Pudiera yo decir que ya Pablo estaba cansado de tratar de obedecer los 10 mandamientos, de tratar de obedecer los 613 leyes, de tratar de llevar ese yugo. Y cuando iba en camino a Damasco y fue confrontado por el amor y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y escuchó estas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y fíjate bien, la respuesta allí en ese preciso momento no tomó mucho tiempo para Pablo, no tomó mucha explicación para Pablo, o tratar de darle un exegesis o una lección de hermenéutica o de homilética o de teología para hacerle saber a Pablo que estaba equivocado, que ahora a través de la muerte de Jesús Pablo podía ser salvo. Y rápidamente allí en el versículo 5 dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Él sabía que lo estaba confrontando era más allá de un magistrado, de un príncipe, de un sacerdote de la sinagoga. Él sabía que el que estaba frente de él era algo sublime, algo supernatural, algo más allá. La voz que escuchó no era voz terrenal, era voz angelical, era voz del cielo. Y rápidamente Pablo viene y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y Jesucristo le dice: yo soy Jesús al cual tú persigues. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y en vez de esto, ¿por qué no me sigues? Pablo inmediatamente en el versículo 6, él temblando y temeroso, creo que pensó en todas las leyes y en el yugo que él estaba cargando por toda su vida. Pablo no era de 20 años, no era de 21 años o 22. Pablo ya estaba también entrado en una edad madura. Y él decía: si voy a seguir viviendo mi vida encadenado, subyugado y matando cristianos, no creo que lo pueda hacer toda la vida así. So viene Jesucristo y lo confronta, lo encara con sus brazos de amor y le dice, no le está diciendo ¿por qué me persigues?, sino le está diciendo ¿por qué me persigues cuando me pudiera seguir? Está como cuando tú quieres decirle a alguno de tus hijos, ¿por qué no te portas bien? Si todo lo que quiero hacer es darte alegría, darte vida, si te portas